Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos, pero tú no entones una lamentación, no hagas duelo, no llores, no derrames lágrimas. Suspira en silencio, no hagas ningún rito fúnebre. Ponte el turbante y cálzate las sandalias. No te cubras la barba ni comas el pan del duelo. Yo había hablado a la gente por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Al día siguiente hice lo que se me había ordenado. Entonces me dijo la gente: ¿quieres explicarnos qué significa lo que estás haciendo? Le respondí: he recibido esta palabra del Señor. Di a la casa de Israel: esto dice el Señor Dios. Voy a profanar mi santuario, el baluarte del que estáis orgullosos, encanto de vuestros ojos, esperanza de vuestra vida. Los hijos e hijas que dejasteis en Jerusalén caerán a espada. Entonces haréis lo que yo he hecho. No os cubriréis la barba ni comeréis el pan del duelo. Seguiréis con el turbante en la cabeza y las sandalias en los pies. No entonaréis una lamentación ni lloraréis. Os consumiréis por vuestras culpas y gimiréis unos con otros. Ezequiel os servirá de señal. Haréis lo mismo que él ha hecho. Y cuando suceda, comprenderéis que yo soy el Señor Dios. Palabra de Dios. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste al Dios que te engendró. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado rechazó a sus hijos e hijas. Despreciaste al Dios que te engendró. Y dijo: les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Despreciaste al Dios que te engendró. Me han dado celos con un Dios que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos vacíos. Pues yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación fatua los irritaré. Despreciaste al Dios que te engendró. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Palabra del Señor.
Ezequiel continúa en sus profecías y en sus signos, porque estos días estábamos recorriendo los signos de Ezequiel, cómo el Señor lo usa de señal para que el pueblo haga lo mismo, porque el pueblo va dando tumbos, como a nosotros nos pasa también, y ahora estamos dando muchos tumbos, muchos. Y es muy conveniente que sepamos que Dios puede más, que en toda esta pandemia, aunque se alargue, aunque sea larguísima, aunque nos parezca que no hay nada que hacer, estamos seguros si nos ponemos sobre la roca, y la roca es Cristo, y si nuestro fundamento es Cristo, los cristianos tenemos muy clarito, si estamos con el Señor y le seguimos, no hay nada que temer. Él sabe por dónde tenemos que caminar. Seguiremos adelante. Ezequiel hacía aquellas cosas extrañas de no actuar como era lo natural ante una tragedia o ante la muerte de un ser querido. Y el Señor les dice, es lo que tendréis que hacer cuando os llegue el momento en que paséis por las penas. ¿Por qué? Pues porque los hijos y las hijas que dejasteis en Jerusalén caerán a espada. Y entonces haréis lo que Ezequiel ha hecho. No os cubriréis la barba, no comeréis el pan del duelo, seguiréis con el turbante en la cabeza, las sandalias en los pies. Y cuando suceda esto, comprenderéis que yo soy el Señor. Es una manera de explicarles que si no te apoyas en el Señor, vas dando tumbos. Muy importante para la pandemia. Y fijaros que en la lectura del Evangelio de hoy observamos que todos tenemos una dificultad para seguir a Cristo y la conocemos muy bien. En general, las riquezas son un riesgo, un impedimento puede ser que no hacen fácil el camino hacia el reino de Dios. Además, cada uno de nosotros tiene sus riquezas. Hasta la persona que tenga menos bienes y menos posibilidades y menos cualidades, siempre tenemos algo. Todo el mundo. Siempre hay una riqueza que nos impide caminar cerca de Jesús o nos puede impedir, porque si se usan mal, pues nos puede impedir. Por eso el Santo Padre nos aconsejaba, todos debemos hacer un examen de conciencia, y más ahora que estamos ya en la epidemia del hambre, y más ahora que estamos en la epidemia del trabajo, y más ahora que estamos en la epidemia de mucha gente necesitada a nuestro alrededor. No miremos para otro lado, jamás. Cada uno tiene que mirar con el Señor qué hacer. Bueno, pues hagamos un examen de conciencia sobre las que son nuestras riquezas, que no solo son las económicas, que son muchas, de muy diverso tipo, porque nos impiden o pueden impedirnos acercarnos a Jesús en el camino de la vida. La cultura del bienestar, que es la que estamos, que es buena y que se puede llevar bien, pero como sea el fin de nuestra vida, ya empezamos a equivocarnos. La cultura del bienestar, que nos hace poco valientes, que nos hace perezosos, que incluso nos vuelve egoístas, porque, explicaba el Santo Padre, el bienestar puede adormecernos, puede ser una anestesia. Y empezamos a decir con todo tipo de excusas, pues no más de esto, no más de un hijo, porque no podemos tomar vacaciones, porque no podemos ir a tal sitio, no podemos comprar una casa. Así piensan algunos, decía el Santo Padre. Bueno, y esto es una realidad humana que nos puede pasar y hay que considerarlo, lo cual no quiere decir que yo tenga que lanzarme a correr todos los riesgos. No, cada uno tiene que mirar con el Señor. Es bueno seguir al Señor, pero hasta cierto punto empezamos a decir, esto es lo que hace el bienestar, nos amortigua. Todos sabemos bien cómo es el bienestar, pero el riesgo es este, que nos puede llevar hacia abajo. Nos quita el coraje, aquel coraje fuerte para caminar cerca de Jesús. Estamos dormidos y hay que espabilar. Y es una época muy importante para que entremos por ese camino. Esta es la primera riqueza de nuestra cultura actual, la cultura del bienestar, que como sea mal empleada, y muchas veces así lo es, adormece. Aquel joven se pregunta, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Huir de ella o aprovecharla? El joven del Evangelio sentía una inquietud en el fondo de su alma. Había decidido romper con el pecado, había decidido llevar una buena vida. Seguramente tendría amigos refugiados en el egoísmo, en los placeres, en la violencia o la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, como ahora.
Pero él no era así. Quería llegar a la vida eterna y por eso se acercó a Jesús para preguntarle qué debía hacer. Y yo me hago esta pregunta: ¿alguna vez he hecho yo esto? ¿Me ha acercado Jesús a preguntarle? Pues si no lo has hecho, hazlo con frecuencia. ¿Y cuál ha sido mi respuesta? ¿Ha sido una respuesta de amor? Porque este joven, aunque estaba bien dispuesto, no supo estar a la altura y se fue triste. ¡Qué contradicción! Poseía muchos bienes y en lugar de estar alegre se marchó con un rostro marcado por la tristeza y el desengaño. En el fondo es que no estaba dispuesto a decir sí a Jesús y optó por seguirse a sí mismo en lugar de seguir a Cristo. Es muy importante en estos días, sí, en esta época que será larga, Dios quiera que se acorte lo máximo, pues de la pandemia. ¿Qué estamos viviendo en esta pandemia que es tan amplia y tan duradera? ¿Cuántas veces me pregunto yo esto? El joven se queda triste, dice el Santo Padre, cuando Jesús le pide que venda sus riquezas. De golpe, la alegría y la esperanza en ese joven rico desaparecen porque no quiere renunciar a lo que Dios le pide, a su riqueza. El apego a las riquezas está en el inicio de todo tipo de corrupción, por todas partes. Corrupción personal, decía el Papa, corrupción en los negocios, también en la pequeña corrupción comercial, de esa que quitas 50 gramos al peso exacto. Corrupción política, corrupción en la educación. ¿Y por qué? Porque los que viven apegados a los propios poderes, a las propias riquezas, no creen en el paraíso, están cerrados, no tienen horizonte, no tienen esperanza. Y al final tendrán que dejarlo todo porque no se vayan a llevar nada. Yo voy a ser el más importante, yo voy a dominar todo, yo voy a estar al frente de todo, a mí nadie me chista. ¿Tú de qué vas? Esto está pasando. Y en nuestras vidas puede pasar en todos. Seguir a Jesús exige esfuerzo. Desprenderse de lo que uno más ama. Significa sacrificio, pero también alegría y realización humana. No hay que tener miedo a lo que nos exija a la vivencia auténtica de nuestro cristianismo porque estamos dispuestos y sabiendo que no estamos solos. Es decir, que siempre tendremos al lado a nuestro Señor. San Juan de la Cruz, en una de esas avisos y sentencias que él comenta al final de sus poesías, dice en uno de ellos: cuanto más te separes de las cosas de la tierra, más te acercarás a las del cielo y más encontrarás las riquezas de Dios. ¿Acaso Cristo nos va a abandonar? ¿No nos acompaña con sus sacramentos? ¿No nos va a consolar cada vez que hablemos con Él en la oración? Seguir a Cristo es el camino para aprovechar bien la vida. Hay un misterio, el Papa lo aclaraba, en la posesión de las riquezas. Las riquezas tienen la capacidad de seducir, de llevarnos a una seducción y hacernos creer que estamos en un paraíso terrestre. Sin embargo, ese paraíso terrestre es un lugar sin horizonte. Y vivir sin horizonte es vivir una vida estéril, vivir una vida sin esperanza, es una vida triste. El apego a las riquezas, no tener riquezas, porque si nos las da el Señor es para distribuirlas, para repartirlas. El apego a las riquezas nos entristece y nos hace estériles. Y dice el Santo Padre, utilizo el término apego y no administrar bien las riquezas, porque las riquezas son para el bien común, son para todos. Y si el Señor se las da a una persona, es para que esa persona las administre para el bien de todos. No solo para sí mismo, no para que lo cierre en su corazón, que después con esto se hace corrupto y triste. Pues en estos momentos tenemos que sincerarnos con el Señor y decirle que nos ayude. Porque el riesgo está y conforme se alargue esta situación puede continuar y no hay que tenerle miedo si estamos vigilantes. Vigilad y orad para toda la pandemia, todos los días. A ver, ¿estoy vigilando? Sí. ¿Estoy orando? Sí. ¿Cómo ando? Se lo vamos a decir al Señor. Señor, me acerco a ti como ese joven que se creía muy bueno y quiero pedirte que me confirmes qué he de hacer para ganar la vida eterna. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Dame la gracia de saber escucharte y tener el valor de ser desprendido de todos los bienes materiales, espirituales, humanos, bienes de conocimiento, de esperanza, de futuro, pero sobre todo me tengo que desprender de mí mismo
para poder entregarme a tu amor y vivir la caridad. Acudimos a nuestra Madre para que nos ayude a no huir tristes de la entrega generosa y desprendida al amor de los amores. Que así sea.